analizaron esto de los cortes de ruta que para alguna gente fue como popular hasta cierto punto, porque la gente decía, bueno, esto es como los piqueteros, si no cortan la ruta nadie los escucha, pero por otro lado también cortaban la ruta, ¿no? Y había gente, no sé, también los noticieros lo mostraban, gente que estaba en un micro varada un día entero por no poder pasar, ¿no? ¿Lo evaluaron eso de cómo llegó a la sociedad esta protesta? Sí, no, en realidad, como te decía recién, hubo una primera etapa donde eso fue como una reacción espontánea de ciudadano común, en este caso persona que vive en el campo, pero digo, ciudadano común argentino, que veía vulnerado lo que, a ver, como que de repente a vos te dijeran, de lo que cobras por mes, te voy a sacar esto por ciento. No, sí, veían vulnerados sus derechos, veían su futuro, su sobrevida, sus posibilidades amenazada. Absolutamente. Entonces lo que estaba pasando fue, yo creo en un primer momento fue una reacción a una acción, es decir, todo acto tiene su devolución, y lo que sucedió fue que fue la manifestación natural. En ningún momento la mesa de enlace tampoco dijo a salir a cortar rutas, es decir, no se daba, lo que se planteaba era paro, y el paro implicaba que no circulara por la ruta los granos. Claro. Entonces lo que sucediera que había esos controles que a veces, evidentemente en algunos lugares llevaba o podía haber llevado a que no pudiera pasar doña Rosa, que tenía que ir a hacer algo, o se viera demorada, ¿no? Digo, pero creo que a lo largo de todo el conflicto hemos sido, también desde la comunicación, hemos dado mucho énfasis en que, por ejemplo, cuando se decía cese de comercialización, se dejaba igual circular leche, se dejaba circular carne, se planteaba, siempre tratamos de mantener la racionalidad. Ahí hubo un par de imágenes que el gobierno aprovechó, el gobierno, medios afines al gobierno aprovecharon, por ejemplo, con el tema de la leche, donde hubo una imagen de por lo menos un camión de leche que tuvo que abrir la manguera y dejar escapar la leche, porque después de ciertos días... Lo que pasaba con esas cosas era, a nosotros nos ha pasado que, por ejemplo, cuando un dirigente, nuestro referente de Guillermo Gianazzi, que fue quien me acompañó a recibir el premio cuando lo recibimos, estaba en un programa de televisión, en un canal, junto a un dirigente que no recuerdo si era de la Sociedad Rural, creo, y estaban hablando de que en realidad estaban desmintiendo que se estuviera tirando leche, porque por ejemplo en la provincia de Buenos Aires lo que se hacía era leche que no podía ser comercializada porque no, digamos, que pasaba que en algunos lugares, al principio estamos hablando del proceso, ¿no? Porque después esto no pasó más, y de hecho cuando se anunciaba un cese de comercialización se especificaba que los productos, la carne y la leche pudieran pasar, y estaban hablando de lo que estaba pasando con la leche, y en este medio por detrás pasaban una imagen de un camión que echaba suero, que en realidad no era leche, sino pero la imagen, digo, para uno que quizás es de la ciudad, que no sabe que es una vaca, más allá de que es un bichito que lo ve, digo, estaba pensado parecía que estaba tirando, digamos, estaba el hombre hablando y detrás la imagen que absolutamente elocuente. Eran, digamos, maniobras para generar opinión pública en contra. Entonces, a nosotros, a lo largo de todo el proceso, lo que nos pasó es que, por eso, a lo largo del trabajo, digamos, era una de las cosas que habíamos planteado, ¿no? Era esto de que vos tenías cuál era la propuesta comunicacional, cuál era la línea de lo que vos ibas a decir, pero a la vez cada un minuto tenías una contraparte que te obligaba a reformular lo que estabas diciendo, porque vos estás diciendo, bueno, no se está tirando leche, pero vos estás diciendo no se está tirando leche, te ponen atrás una imagen que parece que sí que estás tirando leche, entonces la contracomunicación de eso es instantánea, es decir, tenés que contestarlo en el mismo momento o muy poquito tiempo después. Se dio un fenómeno que yo creo que es sumamente interesante para todos los que hacemos comunicación, que es el rol fundamental que tuvieron, como vos decías recién, por un lado, los medios de comunicación televisando, poniendo en internet las cosas prácticamente online, es decir, pasaba y un minuto más tarde las cosas estaban subidas, y a nosotros a nivel equipo, digo, hablo del equipo porque cada entidad tenía su jefe de prensa y hemos estado, de hecho, acá en el programa hace algunos meses,
a nosotros, los jefes de prensa trabajando, lo que nos pasaba era que también la tecnología, los mensajes de texto, los teléfonos inteligentes que te permiten mandar un mail muy rápidamente y todo, también te permitía la posibilidad de responder muy rápidamente, que pasar una reunión y vos poder dar una respuesta y una versión oficial del sector muy rápido a mucha gente y te permitía como contrarrestar también en tiempo real. Así que por eso antes te decía que me parece que había como una doble línea, como la línea, el bajo continuo, que era lo que el objetivo de comunicación, que en el caso de Federación Agraria estaba muy claro desde el año 2006 y agregó determinados... ¿Cómo lo definirías ese objetivo? Y los objetivos claramente desde que nosotros empezamos a trabajar con Federación Agraria eran mostrar los problemas que había en el sector, específicamente en los sectores más pequeños de pequeños y medianos productores. Eso quizás llevado a la práctica era como cada vez que se decía no todo el campo es lo mismo, no se puede tratar igual a los que son desigual, a los que son diferentes. Todas esas cosas que nosotros a lo largo de que por supuesto ese eslogan, entre comillas, se evidencia después en la vida real de la gente, que implica que tenga un problema que porque no le alcanza. Por ejemplo, ayer estaba hablando con Bussi y hubo esta semana asambleas en la provincia de Buenos Aires y la gente le decía que con este nivel de retenciones, hoy, al día de hoy, es decir, no estamos hablando sin la 125. No estamos hablando de la 125, al día de hoy, y con una cosecha récord, que bueno, es lo que se está levantando, lo que está pasando ahora, claro, el productor de gran escala no tiene problema, va a ganar, es decir, va a ganar menos de lo que quisiera ganar, pero va a ganar. Que el productor, que son los que están vinculados con la Federación Agraria, en estos días que se hicieron estas asambleas en Pringles, en Bragado, lo que le decían a Bussi es no queda diferencia, no queda margen entre los gastos. El productor de pequeña escala sigue siendo afectado, por eso nosotros siempre es que las sostenemos las esto de que no se antes, terminó el conflicto. Claro, lo que pasa es que las retenciones antes de la 125 es ya eran 35%. altas, ya eran altas. Lo que hacía la 125 es volverlas prácticamente prohibitivas, o sea, desalentar totalmente la producción hasta que se quebrara. Lo que estamos viendo ahora, y esto no tiene nada que ver con la presentación, es una consecuencia, ¿no? El tema de la carne, que no hay carne, bueno, y a pesar de que le dijeron al gobierno, miren que están desalentando la ganadería y no va a haber carne. Bueno, ahora no hay carne. Lo más complicado es que, por lo menos, y eso es lo que discursivamente y en los hechos los dirigentes cada vez que tienen oportunidad lo dicen, mientras que durante la 125, el conflicto por la 125, el gobierno tenía el discurso de desalentar la sojización y demonizar la soja. Lo que han hecho fue favorecerla. Lo que sucedió fue que este mismo gobierno fue el que había tomado las decisiones previas que llevaron a que si vos no tenés perspectivas para la vaca, para poner tus vacas, que te van a llevar unos cuantos años a que te puedan devolver la plata que vos estás invirtiendo, lo más fácil es hacer soja. Y según dicen todos, no es bueno para la Argentina que la Argentina sea un país de monocultivo de soja, porque además arruina los suelos y porque además se pierde la posibilidad enorme de la Argentina. En términos macroeconómicos seguramente, y en términos más específicos, vos pensás que el productor lechero o el productor de carne o el productor, el chacarero, la persona que históricamente su familia crió vacas o históricamente tuvo un tambo, cuando deja de ser rentable esa pequeña fábrica o esa pequeña fábrica de vaca, quizá ese número pequeño de animales que tenés para producir, si eso deja de ser rentable y no te queda otra alternativa que correrte de la actividad, al correrte de la actividad, quizás se sigue produciendo. La Federación Agraria tiene otro de sus líneas de pensamiento, no es esto, no importa solamente, no tiene que importar como país, no nos tiene que importar solamente que haya una gran producción, porque ¿de qué sirve que todo lo produzca una empresa brasilera, claro. Un pool de siembra que no sabemos de quién es o a quién corresponde, y tenés miles de argentinos que fueron desplazados, claro, que es lo que trata de sus actividades y de su cultura.